Bienvenidos a la presentación de la tesis La integración de las TIC en la práctica del formador de docentes de la ENEP, una narrativa desde la experiencia. Este trabajo se encuentra ubicado en la línea de investigación Utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Presenta Donatelli Matus Morales. Mi asesor es el doctor José Francisco Montoya Molina. En primer lugar, debo partir de que el distanciamiento social generó la necesidad en el formador de docentes de la Escuela Normal de Educación Preescolar el uso de las tecnologías como una forma de poder acercar al estudiante al conocimiento. Por tal motivo, me planteé la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué forma se da el uso y conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica docente de los académicos de la ENEP? En este sentido, podemos decir que este trabajo tiene su importancia en la identificación de fortalezas y debilidades del personal académico de la ENEP, en busca de saber cómo mejorar las prácticas propias de enseñanza mediante el uso de las TIC. Su trascendencia radica principalmente en la generación de propuestas de formación y actualización, lo que permitirá asegurar que el desempeño de los docentes sea óptimo para fortalecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. En este sentido, se plantea el siguiente objetivo general: identificar y analizar el uso y conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica docente de los académicos de la Escuela Normal de Educación Preescolar del Estado de Oaxaca, con la finalidad de generar propuestas de formación continua. Por lo tanto, es indispensable plantear tres objetivos específicos. Identificar en las actividades planteadas acciones que impliquen el uso de plataformas educativas, software u otras tecnologías de la información y la comunicación. De igual forma, saber acerca de las ideas y perspectivas que tienen los docentes de la ENEP sobre las TIC para favorecer y conocer la utilización de los recursos tecnológicos en el aula. Un tercer objetivo es generar propuestas de formación continua para el personal académico de la ENEP que fortalezca su desempeño profesional y atención a sus educandos. En este sentido, se plantea un marco teórico, el cual está constituido por los siguientes ítems: conceptualizando a las tecnologías de la información y la comunicación antecedentes, dentro del cual abarcamos también las TIC y su integración en las escuelas normales, en donde se abordará del discurso a la integración en los planes de estudios. Un tercer punto es el formador de docentes ante el uso de las TIC y sus competencias, en donde abordaremos las barreras en la incorporación de las TICs. El uso de las TIC como una realidad en las normales, en donde hablaremos de la formación del profesorado en las TICs y las competencias digitales del formador. Y por último, el 2.5 abordará entendiendo la práctica docente. En este marco teórico se quieren puntualizar 6 aspectos fundamentales. En primer lugar, entender que las TIC adoptan la consistencia de herramientas, de vehículos potenciadores interactivos, dinámicos, innovadores y que sirven de soporte y canales para favorecer un ambiente y enfoque de desarrollo de contenidos, aprendizajes, etcétera, entre el formador de docentes y sus educandos. En este sentido, los TICs en educación inicia con el planteamiento de la educación a distancia y la intervención tecnológica, como lo plantea García. De igual manera, se continúa con un poderoso movimiento de integración curricular de las TICs a los diversos programas educativos. Claro ejemplo de ello es el que se realiza en el Plan 2012 de la Licenciatura en Educación Preescolar, que es el que manejamos actualmente en nuestra institución. A partir de eso, otro punto muy rescatable en este marco teórico es que a partir de la generación
de este nuevo plan de estudios se establece en la normatividad y dentro del programa que las TIC se integren de manera correcta en los planes y programas de las licenciaturas y sobre todo reconsiderarlas en la práctica en el aula. En este aspecto se contemplan 4 ejes centrales: la innovación académica, la integración y el desarrollo del profesorado, el mejoramiento institucional y la gestión y administración. Como nos dice Márquez, se define que es importante que existan competencias básicas para el manejo de las TICs. Por lo tanto, el docente debe poseer ciertos elementos que rescata en 4 dimensiones principalmente: competencias técnicas, que son aquellas denominadas instrumentales; la actualización profesional, en donde exige que constantemente estemos mejorando y actualizándonos en distintos cursos; la metodología docente, que implica que en un momento dado nosotros incorporemos a nuestra práctica el uso de las TICs; y sobre todo la actitud que tenemos como docentes hacia el uso y manejo de estas tecnologías. Otro aspecto fundamental a rescatar en este marco teórico son las barreras que en un momento dado se tiene por parte del formador de docentes para la incorporación de las TIC, las cuales están relacionadas en un primer momento con la institución. ¿Cuáles son esas barreras? Pues son aquellas desde la habilitación tecnológica que se tiene en nuestra escuela. Las relacionadas con los estudiantes. En ese caso, a veces consideramos que son nativos digitales, pero nos damos cuenta que no hacen un uso adecuado de estas herramientas. Y por otro lado, las relacionadas con el propio docente, ¿no? Y las disciplinas que en un momento dado están impartiendo en el aula. A partir de eso, fue importante también definir en este marco la práctica docente. Por eso partimos de lo que Callejas plantea como un acto y un modo un modo de actuar cotidiano que da continuidad al aprendizaje, al conocimiento, que busca establecer una serie de mecanismos que enlazan lo que el estudiante debe conocer con lo que el maestro desea que el estudiante conozca, ¿no? De igual manera, establece también que las prácticas son generadoras de hábitos, pues a su vez son prefiguradas, ¿no? Debe haber una planeación en donde el docente pueda ir incorporando en esas prácticas diferentes herramientas y uso de las tecnologías. Y por lo tanto, debe haber una política institucional, debe haber cuestiones interpersonales, institucionales, ideológicas y sociales. En el tercer capítulo abordamos lo que sería la metodología. Esta investigación es de corte cualitativo, es decir, aquí no se pretende hacer un análisis estadístico, ni tampoco se pretende hacer un acopio de información que solo arrojen datos, sino lo que nos interesa es hacer un estudio de esos aspectos que permitan en un momento dado describir qué está sucediendo en la escuela normal, ¿no? Por lo tanto, este enfoque es cualitativo porque, como bien sabemos también, en ciencias sociales es importante que podamos hacer un análisis o una descripción sin tener que irnos a acotar únicamente una serie de datos. De igual forma, el estudio que en este momento estoy presentando es descriptivo y exploratorio. Es decir, trata de describir una parte de la realidad, una parte de lo que está sucediendo en la escuela normal, a partir de la observación que realizamos del trabajo que el docente lleva a cabo en el aula. Y también es un estudio exploratorio porque todavía se encuentra en un proceso de indagación. Los sujetos, en este caso, y la población al cual está dirigido este trabajo, es el personal docente de la Escuela Normal de Educación Preescolar. Son 30 docentes con diferentes perfiles académicos
la mayoría de ellos ubicados ya en una maestría, y tenemos como 5 doctores. De igual forma, tenemos el personal es de tiempo completo, en la gran mayoría. Solo tenemos 2 compañeros de tiempo de 3/4 y 2 compañeros de medio tiempo, ¿no? También se hizo un análisis en cuanto a lo que son esta población, y nos encontramos que la mayoría del personal está ubicado en un rango de edad de 40 hacia arriba. Por lo tanto, hay muy poca población joven en nuestra institución. Los instrumentos que se utilizaron fue un cuestionario que plantea Perea, que es de la Universidad Jaén en España, ¿no? En donde ya más adelante explicaré cómo se hizo el análisis de este instrumento y se consideraron estos ítems para poder llevar a cabo qué creo o qué deseamos o qué sabemos sobre lo que los docentes creen o comprenden que son las tecnologías, cuáles son los principales problemas a los que se han enfrentado, etcétera. También se realizaron entrevistas, ¿no? Estructuradas, se hizo una observación a partir de la observación tanto en el aula, pero también de la observación que se hizo de las planeaciones que ellos realizan. Y por último, un registro de la práctica a partir de un cuadro. Finalmente, en el capítulo 4 se aborda lo que es el análisis y recolección de datos. Como se dice, tenemos 27 ítems que están en una escala de Likert, en donde parte de 4 aspectos que son, por ejemplo, mucho, bueno, el 1 corresponde a nada, mucho, poco y suficiente, ¿no? En este contexto, por ejemplo, se analizó que el conocimiento que tiene el personal de la ENEP de las tecnologías es el siguiente. Nos damos cuenta que la gran mayoría sí tiene un conocimiento adecuado, aunque les hace falta una mayor formación, ¿no? Estos también sí las reflejan en las planeaciones, pero nos damos cuenta que no hay como esa parte de llevarlo a cabo realmente, ¿no? Sí lo anotan, pero no lo llevan a la práctica. Y también en muchos de los casos, pues unos consideran que sí requieren un apoyo o un equipo coordinador, y un 21% dice que no lo requiere. En cuanto al nivel de manejo de herramientas informáticas aplicables a la educación, se puede observar que la mayoría puede crear una carpeta y copiar documentos, también saben utilizar el procesador de textos, saben navegar en Internet y almacenan y comparten archivos. Aquí empezamos ya a darnos cuenta que muy pocos manejan correctamente la nube, ¿no? Sí manejan su correo electrónico y saben utilizar algunas herramientas, pero también hay un desconocimiento en el diseño o por lo menos en el trabajo de las páginas web o de los blogs. Por lo tanto, se considera que también hay unas ideas y perspectivas que tienen respecto a las TIC. Ellos dicen que sí consideran que debe existir una habilitación, por ejemplo, y que las computadoras deben estar en el aula. Un problema que nosotros tenemos en nuestra institución es que no pueden, no tenemos la capacidad de banda para poder atender a todos los estudiantes o poder conectarnos desde los salones al Internet, lo que limita en un momento dado esa integración de las tecnologías en la práctica, ¿no? También algunos mencionan que efectivamente hay un enfoque tradicional, lo que puede limitar en cierta forma, pero no lo creen que sea como un aspecto distintivo, ¿no? Y bueno, también han considerado, por ejemplo, que sí tienen ciertos conocimientos de las TICs y sobre todo que sí aplican las TICs
en la educación, ¿no? A partir de eso, ellos creen que la Internet se ha convertido en una herramienta que permite acceder a una infinidad de información y que les permite desplazar el material, ¿no? Impreso y bibliotecas como fuentes de primaria de consultas. Entonces nos damos cuenta que en este primer cuestionario sí hay un interés de parte del personal, pero sí hay un desconocimiento. Pero, por ejemplo, algo que se observó es que en las planeaciones el docente sí lo anota, pero al momento de llevarlo a la práctica no utiliza, por ejemplo, lo que plantea la web 2.0. Y casi siempre para ellos a veces utilizar las tecnologías es simplemente navegar en Internet y utilizar las computadoras, ¿no? Entonces, para eso nosotros quisimos hacer o se quiso hacer un análisis y se pidió que permitieran algunos docentes que pudiéramos observar pues sus clases, ¿no? En ese sentido fue un poco complejo porque la mayoría es muy celoso del trabajo que ellos realizan y también se les pidió que hicieran una triangulación entre su planeación y también un registro, ¿no? Entonces, a partir de eso, observamos que en la planeación sí lo plantean, pero hay muy poco trabajo que se realiza. Casi siempre lo dejan como tarea al estudiante. Y también se hizo el uso, en este caso, de una herramienta para recabar información en donde el docente, bueno, tenía que anotar su nombre, el nombre del curso y el propósito para que pudiera en un momento dado hacer una transcripción en cuanto a lo que estaba haciendo él en el aula con respecto al uso de las tecnologías. A partir de eso se generó una reflexión y preguntas del trabajo que estaban de, en un momento dado realizando y ya se hicieron categorías sociales empíricas en donde él podría darse cuenta de qué forma estaba haciendo uso o no de las tecnologías en el salón de clases. Porque la intención es que él pudiera observar este trabajo. Bueno, como conclusión, podemos decir que la determinación de las TIC parte o se agrupa en tres dimensiones. La tecnológica, que como ya mencionamos hace un momento, en nuestra institución existe un problema de habilitación, existe un problema también en cuanto a la capacidad que se tiene de atención con el uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, primero es importante que se pueda hacer una actualización tanto de los equipos de cómputo como de la misma banda ancha de nuestra escuela. Por otra parte, también se puede decir que la determinación del uso de las TICs es de parte disciplinar porque también depende de lo que el docente pretende y en qué área de conocimiento está, ¿no? Aunque creo que a partir de lo que se vivió en este COVID-19 podemos darnos cuenta que cualquier disciplina puede ser abordada a partir del uso de las tecnologías y no solo las que marca el plan y programas de estudios. Y a partir de lo didáctico, es decir, cómo lo incorporo realmente a mis planeaciones. Y como yo ya había mencionado, el docente en muchos de los casos sí lo incorpora, pero no hace uso adecuado de estas herramientas. Deja que el estudiante sea quien los lleve a cabo, no ellos. Y por otra parte, también se identificaron tres tipos de dificultades, lo que es la infraestructura que ya comentaba y el uso de los materiales. Por ejemplo, encontramos que en los planes y programas de estudios manejan muchos videos, manejan muchos materiales en donde exige que el docente formador desde su propio salón tenga que conectarse y no lo puede hacer porque simple y sencillamente no se tiene la capacidad suficiente. Y por otro lado, también de formación y de organización, ¿no? Por parte también no solo de los estudiantes, sino también del docente. Y por lo tanto es importante que exista una parte directiva que pueda ir organizando este trabajo, sobre todo lo que sería la subdirección académica. Y por otro lado, el currículo, ¿no? Que ha sufrido estas modificaciones y que en un momento dado sí las está adoptando.
pero algo que observamos es que, por ejemplo, en el plan 2012 entran las TICs en el primero y segundo semestre y en el plan 2018 lo eliminan del plan de estudios, ¿no? Y entonces aquí nos encontramos con la disyuntiva de que creen que tanto el formador de docentes como el estudiante ya manejan de manera adecuada lo que son las TICs. Por lo tanto, y a partir de este trabajo que se realizó, se pueden generar las siguientes propuestas. Primero, crear una cultura en el uso de las TICs, es decir, que se vea como algo cotidiano, como algo que puede ayudar a realizar la práctica del formador de docentes. De igual forma, exige una permanente habilitación de la planta docente, ¿no? Es importante que el docente en un momento dado pueda hacer uso adecuado de estas herramientas que ofrecen las TICs y por lo tanto pueda ser actualizado y preparado de manera constante, ¿no? También dentro de los programas que tenemos de formación, hay un apartado en donde se puede dar una certificación en el uso de las TICs, pero la mayoría de los docentes no entra en este programa porque no les interesa, porque consideran que es una forma de obligarlos a. Y yo creo que más que obligarlos, es importante que ellos vean que las tecnologías le ofrecen ciertas ventajas. Bueno, en ese sentido se utilizaron una serie de referencias que en este momento no están todas relacionadas aquí, pero que se encuentran dentro del trabajo. Agradezco su atención y creo que este trabajo ha servido a mi formación porque me ha permitido observar el trabajo que realiza el personal docente de la Escuela Normal de Educación Preescolar del estado de Oaxaca para poder generar propuestas de formación. En ese sentido, ya se hizo un primer ejercicio y es que ellos pudieron participar en un diplomado en el manejo de herramientas tecnológicas, pero es algo que apenas estamos abordando en nuestro trabajo en este sentido. Agradezco su atención.